la presidenta de la Asociación de Vecinos, una tirana con complejo de diva, enactó una nueva regla absurda dirigida directamente a mí, sin saber que yo tenía acceso a las actas secretas de la junta directiva que demuestran su corrupción. La urbanización Brisas del Sol no era un paraíso, sino el pequeño feudo personal de Esmeralda del Valle, nuestra presidenta de la Asociación de Vecinos. Una mujer que, a sus 50 y tantos años, conservaba la figura de una reina y el temperamento de un dragón. Su voz, una mezcla estridente de autoridad y condescendencia, era la banda sonora habitual de nuestras reuniones, donde cada uno de sus edictos era recibido con una mezcla de resignación y temor silencioso. Esmeralda, para quien no la conocía, era una diva, para quienes la sufríamos, una tirana. Su complejo de superioridad era tan palpable como las palmeras que bordeaban nuestras calles, y su mano de hierro controlaba cada aspecto de la vida en la comunidad, desde el color permitido para los buzones hasta el horario de la piscina. Yo, Mateo, un diseñador gráfico que valoraba mi paz y mi tiempo libre, había logrado mantenerme al margen de sus teatros por años. Mi pequeña casa, con su jardín algo descuidado pero lleno de vida silvestre, era mi santuario. Me gustaba ver a los colibríes beber de mis flores y a los gatos callejeros tomar el sol en mi césped. Era un oasis en medio de la estricta uniformidad que Esmeralda imponía al resto de la urbanización. Quizás esa era mi principal ofensa, no encajar en su visión pulcra y estéril de Brisas del Sol. La tensión venía gestándose desde hace meses. Primero fue una advertencia por el supuesto ruido excesivo de mi música, siempre a un volumen razonable. Luego, una queja oficial por el crecimiento descontrolado de mis arbustos, que según ella, deslucían la armonía visual del vecindario. Pero el clímax llegó en la última junta directiva, a la que, por supuesto, Esmeralda presidió con su habitual pompa. El punto principal del día, convenientemente omitido en la agenda previa, fue la regla 14b, mantenimiento estético y fauna indeseada en propiedades individuales. Mientras la leyó, con su voz altisonante y la mirada fija en mí, cada palabra era una puñalada. Se prohibía la siembra de ciertas especies de plantas, que atrajeran plagas, mis queridas bugambillas y jazmines. Se exigía la poda extrema de cualquier vegetación que superara la altura de las cercas y mi refugio verde. Y la joya de la corona, queda estrictamente prohibido alimentar a cualquier animal callejero dentro de la propiedad privada, bajo pena de multas considerables y la remoción forzosa de dichos animales. Esto último fue lo que realmente me dejó sin aliento. Mis gatos, mis pequeños compañeros silenciosos, eran su objetivo directo. La miro fijamente, su sonrisa satisfecha me dice que esto es personal. Esmeralda no solo quería la uniformidad, quería mi sumisión. Lo que ella no sabía era que, a pesar de mi aparente pasividad, yo guardaba un as bajo la manga. Gracias a mi trabajo ocasional de diseño para la administración anterior de la urbanización, tenía acceso a un archivo digital con las actas completas y sin editar de todas las juntas directivas, incluidas las secretas, aquellas que nunca se compartían con los vecinos. Y en esas actas, estoy seguro, encontraría la verdadera razón de su tiranía. La guerra acababa de comenzar, y Esmeralda no tenía idea de que su fortaleza de mentiras estaba a punto de desmoronarse. El edicto de Esmeralda, un ataque personal disfrazado de regla comunitaria, había encendido una chispa en mí. No era solo por las plantas o los gatos, era por la injusticia, por su arrogancia. La aparente paz de Brisas del Sol era una farsa, y yo tenía la llave para destapar la verdad. Mi primera parada no fue un vivero ni un refugio de animales, sino la polvorienta caja de mi armario, donde guardaba mi viejo disco duro externo. En él, latían los fantasmas de la administración anterior, y entre ellos, las actas secretas de la junta directiva. En la pantalla de mi ordenador, los documentos se abrieron como una caja de Pandora. Meses y meses de reuniones, gastos y decisiones que nunca habían visto la luz del día. Al principio, todo parecía ser la burocracia habitual, presupuestos para el mantenimiento del césped, cotizaciones para la reparación del portón de la entrada, la renovación de la piscina, nada que justificara el reinado de terror de Esmeralda. Pero luego, un nombre se repitió con una frecuencia sospechosa: Mantenimiento Integral Brisas del Sol, una empresa recién creada que había ganado, sin licitación pública, todos los contratos importantes de la urbanización. Profundicé en los detalles. Los presupuestos de Mantenimiento Integral Brisas del Sol eran exorbitantes, muy superiores a los de las empresas de la competencia. Aún más extraño, las decisiones de adjudicación siempre se tomaban en las juntas secretas, sin el conocimiento de los vecinos.
Un plan maestro comenzaba a tomar forma en mi mente. Esmeralda no era solo una tirana, era una estafadora. Estaba utilizando su poder para desviar los fondos de la asociación a su empresa fantasma, robando el dinero que cada uno de nosotros pagaba en nuestras cuotas de mantenimiento. Pero la joya de la corona, la prueba que me dejó sin aliento, se encontraba en la última acta secreta, la que se celebró justo antes del edicto sobre las mascotas y los jardines. En ella, Esmeralda discutía con un tal Marcos sobre mi comportamiento disruptivo y cómo era un peligro para la armonía de la comunidad. La conversación, llena de eufemismos, se resumía en una cosa: Esmeralda no quería un jardín lleno de vida porque atraía a la gente, y no quería a la gente cerca de mi casa. ¿Por qué? La respuesta se encontraba en un anexo, una nota garabateada por un antiguo miembro de la junta que había renunciado. La nota decía: Esmeralda, la piscina, no quiero saber más. La nota estaba adjunta a un informe sobre un incidente de hace años en la piscina. Un informe sobre un niño que había muerto ahogado. Un niño que era el hijo de Marcos, el hombre con el que Esmeralda se reunía en secreto. El mundo se me cayó encima. No era una pelea por un jardín o por unos gatos. Era una guerra personal. Esmeralda no era solo una tirana, era una mujer que ocultaba un oscuro secreto, un secreto que, de salir a la luz, la destruiría por completo. Mi misión, que había comenzado como una búsqueda de justicia, se había transformado en algo mucho más peligroso. Ya no era solo una guerra. Era una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. La nota garabateada, la verdad oculta en las actas secretas, me dejó sin aliento. El problema con Esmeralda no era solo la corrupción o el control, era algo mucho más oscuro y personal. Marcos. El nombre resonaba en mi cabeza. El hombre con el que ella se reunía. El padre del niño que había muerto ahogado en la piscina de nuestra urbanización hace años. De repente, todo cobró sentido. La obsesión de Esmeralda por la limpieza y la uniformidad, su control absoluto sobre cada rincón de Brisas del Sol, no era por mera vanidad. Era para mantener un secreto enterrado. Mi rabia inicial por la regla de los jardines y los gatos se transformó en una sensación de frío terror. No estaba lidiando con una diva, sino con una mujer que había encubierto la muerte de un niño. Probablemente, ella y su cómplice, Marcos, habían usado las actas secretas y el control de la Junta para asegurarse de que el incidente no se investigara a fondo. Quizás el dinero que robaba de las cuotas de mantenimiento no era solo por avaricia, sino un pago de silencio. Salí de la casa y me dirigí a la piscina de la urbanización. Era una noche fría, y el lugar estaba desierto. Me senté en el borde, mirando el agua oscura. Podía casi ver el fantasma de ese niño flotando en la superficie, una sombra silenciosa de un crimen sin castigo. La regla 14b, que yo había visto como un ataque personal, era en realidad una medida desesperada para mantener a la gente lejos de mí, lejos de mi jardín, lejos de la verdad. Ella sabía que mi jardín era un refugio para los gatos y que los gatos a veces entran y salen por la piscina, tal vez ella quería mantener el agua limpia para que no se descubriera nada. Pero aún había una pieza que no encajaba. ¿Por qué el edicto se dirigía directamente a mí? No había sido yo quien descubrió el cuerpo. No había sido yo quien había puesto en marcha una investigación. Y de repente, recordé una conversación que tuve con mi abuelo, un hombre que, en su dolor, había cometido un error que la había consumido. Pero al final, ella, la mujer que había vivido su vida en la sombra, había encontrado la luz de la verdad, la luz del perdón. Y yo, su nieto, había encontrado mi camino. Había encontrado la verdad, había encontrado el perdón, había encontrado la redención. Y mi familia, la familia que yo creía que estaba perdida, se había encontrado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi abuelo no era un hombre de caprichos, y su testamento, un documento que había roto a la familia, me hizo sentir un vacío en el estómago. Sabía que había algo más, un rompecabezas que necesitaba resolver. El mapa me llevó a una cabaña en las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el tiempo, un santuario en el que mi tío y yo habíamos pasado horas, un lugar de recuerdos, de risas, de un pasado que había sido borrado. La cabaña, con su puerta de madera y sus ventanas rotas, era un fantasma de la vida que había sido. Entré en la cabaña, con las manos temblorosas. El aire, denso y pesado,
estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré una caja. Una caja llena de fotos, de recuerdos, de un pasado que había sido borrado. En el fondo de la caja, había un diario. El diario de mi tío. Lo abrí, con las manos temblorosas. La letra de mi tío, un fantasma que había vuelto a la vida, me heló la sangre. Querido diario, decía. He descubierto una verdad que me ha destrozado. Mi hermano, mi sangre, está enredado en algo oscuro. Un negocio ilegal, un tráfico de armas que me ha dejado sin aliento. Él, en su locura, se ha convertido en un monstruo. Y ahora me ha amenazado. Me ha amenazado con matarme si no me callo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Las actas secretas de la junta directiva no solo revelaban la corrupción de Esmeralda, sino también la verdadera razón de su tiranía. La regla 14b, que me había parecido un capricho ridículo, era en realidad un intento desesperado por mantener mi jardín, por lo tanto, mi presencia, bajo un estricto control. La nota sobre el ahogamiento del niño en la piscina era el hilo que unía todo. El nombre, Marcos, era la pieza que faltaba. Mi búsqueda no fue tan difícil como pensé. En los archivos digitales de la asociación, que guardaba en un disco duro de mi trabajo anterior, el nombre de Marcos no aparecía como miembro de la junta directiva, pero sí en los registros de residencia de hace 15 años. Era el antiguo dueño de la casa número 12, la misma que ahora pertenecía a mi vecina, la señora Elena. Su nombre completo era Marcos Andrade. Decidí no confrontar a Esmeralda directamente, ella era una serpiente y yo no tenía ganas de morder la cola de un dragón. Mi plan era simple, encontrar a Marcos y obtener la verdad de primera mano. Me di cuenta de que mi abuelo no era un hombre de caprichos, y su testamento, un documento que había roto a la familia, me hizo sentir un vacío en el estómago. Sabía que había algo más, un rompecabezas que necesitaba resolver. El mapa me llevó a una cabaña en las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el tiempo, un santuario en el que mi tío y yo habíamos pasado horas, un lugar de recuerdos, de risas, de un pasado que había sido borrado. La cabaña, con su puerta de madera y sus ventanas rotas, era un fantasma de la vida que había sido. Entré en la cabaña, con las manos temblorosas. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré una caja. Una caja llena de fotos, de recuerdos, de un pasado que había sido borrado. En el fondo de la caja, había un diario. El diario de mi tío. Lo abrí, con las manos temblorosas. La letra de mi tío, un fantasma que había vuelto a la vida, me heló la sangre. Querido diario, decía. He descubierto una verdad que me ha destrozado. Mi hermano, mi sangre, está enredado en algo oscuro. Un negocio ilegal, un tráfico de armas que me ha dejado sin aliento. Él, en su locura, se ha convertido en un monstruo. Y ahora me ha amenazado. Me ha amenazado con matarme si no me callo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. La revelación de mi madre, un murmullo que se había convertido en un grito, resonaba en el silencio de la habitación. Mi padre, con la mirada de un león herido, me miró, no con ira, sino con una profunda decepción. Su rostro, que antes estaba lleno de calma,
se descompuso en una expresión de horror. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. La verdad, un veneno que había estado oculto durante 2 décadas, me quemaba por dentro. Hijo, dijo mi padre, su voz era un hilo. Tu madre y yo nos amamos. La vida es un laberinto de mentiras. Algunas mentiras, si se cuentan con amor, se convierten en la verdad. Pero yo no podía. No podía. Elías era mi hermano. Y la idea de que él, mi amigo, pudiera ser un criminal, era un veneno que me quemaba por dentro. Tomé una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le di el dinero para la fianza a Elías. El dinero que había ahorrado durante años para comprar un coche, el dinero que me había costado sangre, sudor y lágrimas. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. Después de horas de búsqueda, encontré el número de teléfono de Marcos Andrade en un registro civil. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me preparé para el juicio final. No podía seguir con la mentira, no podía vivir en la sombra de un monstruo. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. La reunión de la junta directiva, un cónclave que siempre me había parecido ridículo, se había convertido en un tribunal.
Mis primos, con sus rostros tensos y sus miradas vacías, me miraron. Eran los acusadores. Yo, su nieto, era el acusado. No había abogados. No había testigos. Solo la verdad que mi abuelo había intentado ocultar. Estamos aquí para celebrar, dijo mi primo Leonardo, su voz era un hilo. Para celebrar mi matrimonio con Sofía, y para que yo me convierta en el heredero de la fortuna de nuestro abuelo. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El sol de la mañana iluminaba el monumento a los héroes de la resistencia. En la base, el nombre de mi abuelo estaba grabado en la piedra, una mentira que había durado 70 años. Me dirigí a la comisaría. No podía ir a mi padre. No podía. Él había elegido la mentira. Yo elegiría la verdad. Entré en la oficina del jefe de policía, con el baúl en mis manos, con la mirada de un hombre que había perdido la guerra, pero que estaba dispuesto a ganar la batalla final. Tengo la verdad, le dije, mi voz era un hilo. La verdad de la muerte de mi hermano. La verdad de un asesino. La verdad de un hombre que ha vivido en la sombra de un legado que él mismo robó. El jefe de policía, con una mirada de incredulidad en el rostro, me miró. Hijo, dijo, su voz era un susurro. Estás loco. Pero yo no me callé. Saqué las fotos de mi hermano en el callejón oscuro, las fotos del hombre que lo había matado, las fotos del reloj, el reloj que mi padre le había regalado a Leo en su cumpleaños. Y saqué el diario de mi hermano, el registro de su vida, de su muerte, de su traición. El jefe de policía, al ver las pruebas, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. La sala de la junta directiva, normalmente un lugar de monótonas discusiones, se sentía esa noche como el Coliseo romano. Todos los vecinos estaban presentes, llenos de curiosidad y de la tensión palpable que había flotado en el aire durante semanas. Esmeralda, vestida con un traje impecable y una sonrisa de condescendencia, ocupaba su lugar en el podio. Su mirada, una mezcla de desdén y confianza, se detuvo en mí. Ella sabía que yo era el principal obstáculo en su camino, pero no tenía idea de que yo tenía la llave para derribar su imperio. Buenas noches, vecinos, dijo con su voz altisonante. Como saben, estamos aquí para discutir las nuevas reglas que nos permitirán mantener la armonía de nuestra urbanización. Hizo una pausa, su mirada se detuvo en mí. Y, por supuesto, para abordar el problema de la falta de respeto a las normas, un problema que, lamentablemente, algunos de ustedes han ignorado deliberadamente.
El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Los vecinos se miraron unos a otros, llenos de incertidumbre. En ese momento, di un paso al frente. No tenía un plan. No tenía un discurso. Solo tenía la verdad. La verdad, un veneno que había estado oculto durante 2 décadas, me quemaba por dentro. Esmeralda, dije, mi voz era un hilo. Antes de que comience el juicio, quiero hacer un anuncio. No estoy aquí para hablar de mi jardín o de mis gatos. Estoy aquí para hablar de la corrupción. De la traición. Y de una vida que se perdió. La sonrisa de Esmeralda se desvaneció. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. En el fondo de la fosa, había un teléfono. Un teléfono que sonaba, y en él, una voz. Una voz que lloraba, una voz que gritaba mi nombre. El teléfono, con el rostro de mi hermano en la pantalla, me golpeó con la fuerza de un tren. La voz de mi hermano, me heló la sangre. Hermanito, dijo, su voz era un susurro. Lo siento. Lo siento por haberte dejado. El mundo se me cayó encima. El hombre, con el rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de miedo, me miró con una mirada que me hizo temblar. No era la mirada de un cliente. Era la mirada de un hombre que había muerto. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Salí de la comisaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad. Había honrado a mi hermano. Pero el precio de la verdad era mi vida. El correo, el mensaje, la amenaza, todo era real. No sabía si sobreviviría la noche, pero la verdad de su muerte, la verdad de su legado, se había revelado. El sol se había puesto, y la noche se había vuelto una sombra. El mundo, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Pero yo, el gemelo idéntico, me había liberado. Había honrado a mi hermano. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia.